Three, you're live. Dios te bendiga, Janay, te quiero mucho, te amo, amo ese nenito, dale muchos besitos y abrazos, saludos a todos de allá, toda la familia, Puerto Rico is in the house. Le damos gracias a todos los que están mirando en sintonía hoy en este video. Thank you for watching this ministry program called the Nitty Gritty True Talk, llegando al grano, a lo esencial. I'm your host, Elizabeth Chavez.
Glory be to Jesus. So, today we're continuing. ¿Puedes ver el monitor mejor así? Sí. ¿Tú cambiaste el dato? Muévete más para allá. Okay. So, thank you for being together with us today again. You know that every time we come talking in any video, we're going to be talking in sequence through each chapter on the book of Revelations. So today, we're actually going into the seventh trumpet, which starts in verse 15 of chapter 11. And before that, we're going to read the model text, which is in Revelations 3:10. And Revelations 3:10, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit says, because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Thank you, Lord Jesus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Okay. And now we're going to pray, honey. I'm going to ask you to pray. And then we're going to get into chapter 11 of Revelations, verse 15 through 19, which talks about the seventh trumpet. This is a kingdom proclaimed. Te adoramos, Señor, te damos gracias. Amante Padre Celestial, imploramos tu santo y divino nombre, Señor, porque te queremos adorar, alabarte, glorificarte, exaltarte, darte toda gloria y toda honra a ti, mi Dios, porque eres merecedor de toda honra y toda alabanza, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da para continuar hablando del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 11 y vamos a considerar la séptima trompeta. Gracias, Padre. Dirígenos a tu santo nombre. Te pedimos la paz para Israel. Te pedimos una bendición especial. Te pedimos el cuidado, Señor, por Israel. Que se haga tu divina voluntad sobre esta nación. Te adoramos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú continúes enseñándonos tu palabra. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. So we're in Revelations chapter 11, verse 15. And today we're going to be talking about the seventh trumpet. I'm going to read it in English first, and then I'll say the commentaries. And it says, then the seventh angel sounded, and there were long, loud voices in heaven. I'm sorry, it doesn't say long. Then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven, saying, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. And the 24 elders who sat before God on their thrones fell on their faces and worshipped God, saying, we give you thanks, O Lord God Almighty, the one who is, and who was, and who is to come, because you have taken your great power and reigned. The nations were angry, and your wrath has come, and the time of the dead that they should be judged, and that you should reward your servants, the prophets and the saints, and those who fear your name, shall small and great, and should destroy those who destroy the earth. Then the temple of God was opened in heaven, and the ark of his covenant was seen in his temple, and there were lightnings, noises, thunderings, an earthquake, and great hail. So verses 15 through 19 here are talking about God meant this earth to be a rich source of blessings to mankind, but Satan, the Antichrist, and thousands of their false prophets have led mankind to rebel against God, causing this earth to be a place of great suffering.
The elders in heaven rejoice because the time of God's judgment and rectification of all things is only 3 and 1.5 years away. And then the Ark of his covenant in verse 19, this is a reference to the heavenly Ark of the covenant, after which the earthly Ark of the covenant was patterned. Los versículos del 14 al 19. La palabra de Dios dice, estamos hablando del capítulo 11, del versículo 14 hasta el 19, específicamente la séptima trompeta. Esto da lugar a los baos, no hay mucho que decir. El segundo ay pasó de aquí y el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Nos damos cuenta que ya Jesucristo va a reinar en ese tiempo. Eso puede ser al final de los 7 años. Vamos a ver cómo encontramos esto. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que era y el que ha de venir, porque ha tomado tu gran poder y ha reinado. Está hablando de algo futúrico. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a los siervos, los profetas. Todo para el futuro. Y los santos y los que tienen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Voy a leer eso otra vez de nuevo. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardones a tus siervos los profetas y a los santos. Hay una separación en este versículo. Está hablando de los santos y de lo que va a destruir. Y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes. Y destruir a los que destruyen la tierra. ¿Viste? Está dando una bendición a los pequeños y a los grandes, a los profetas. Pero también va a destruir a los que destruyen la nación. Y el tiempo de Dios fue abierto, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y grandes granizos. Vamos a ver qué dice el comentario. ¿Tú leíste el comentario? Ok, el comentario. Vamos a quitar del 12, del 11, del 12, porque aquí está del 12, entrando del 12, 13, 14. 14 aquí, empieza desde el 15, ¿no? Dios quiso que esta tierra fuera una rica fuente de bendiciones para la humanidad, pero Satanás y el anticristo y miles de sus falsos profetas han llevado al hombre a rebelarse contra Dios. Miles de falsos profetas. Hay mucha gente que se revela en contra de Dios hoy en día por las miles de gente que han salido haciéndole daño a la humanidad, que en vez de darle una salvación como fue ofrecida gratuitamente, ponen una carga demasiado grande a la gente, y la gente por eso no entra a la iglesia. Eso me choca a mí muchísimo. Ok, vamos a ver, porque dice... Bueno, también no te olvides que está el espíritu de Jezabel, que es una falsa profetisa, sí, claro, que llevó a personas a adorar a otros dioses juntamente con la adoración y el culto rendido a Dios. Es correcto. Los falsos apóstoles. Hay una mezcla, y entonces ¿qué sucede? Que mucha gente hoy en día pues cogen muchas cosas que no son, que son ídolos, y todavía los tienen en la casa, y adoran a esos ídolos, y también le oran a Dios, y hasta van y se congregan. Porque nadie le ha enseñado todavía de que hay una separación de esa adoración a ese ídolo y de la adoración hacia Dios. Una cosa que me llama la atención, que siempre se dice, es necesario reunirse, y yo estoy de acuerdo con que es bueno reunirse, y gracias a Dios que encontramos un lugar donde reunirnos, donde
tenemos un pastor excelente. Hasta ahora, desde que empecé ahí, a mí me gusta chequear lo que están predicando. Y el mismo pastor sabe, porque él y yo hemos tenido conversaciones. He doesn't sugarcoat it. Ajá, él y yo hemos tenido conversaciones y él sabe que yo siempre estoy chequeando y estoy escribiendo y no diga algo que no esté en línea con la palabra, porque vamos a tener una forma de congregarnos y hablar de esos temas. Pero de ahora yo no he encontrado absolutamente nada negativo en él. Pero te voy a decir algo. Hoy en día dicen que reunirse, ¿verdad? Y yo he hablado con personas que tienen 20 años en una iglesia y tienen a otro hermano que está en el mismo sitio por 20 años y no se conocen y no se reúnen. Pero a mí, que lo he vivido dentro de la iglesia, hay, vamos a suponer, 90 personas, que es lo más que llega en todas las iglesias por aquí en el área. A veces he subido mucho, pero vuelven y tienen un bajón. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero hay personas que están ahí dentro, que no se conocen, que hay un grupito de 3, hay un grupito allá de 4, hay otro grupito por aquí, y hay un grupito por allá, y nos piden que nos reunamos. Bueno, eso es... ¿Qué te explica eso? Eso es un pecado. Es inconcebible, no es inconcebible, eso pasa. Pero que es inconcebible pensar que eso es un pecado, ya. No. La gente no cree que eso es un pecado, pero muy bien nos dice en 1 Corintios que Pablo viene porque había división en la iglesia. Y habían algunos que decían, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y algunos decían, yo soy de Pablo, y algunos decían que yo soy de Cristo. O sea, habían ya retenido una verdad, habían recibido una verdad, la habían aceptado como tal, pero sin embargo, había una gloria hacia el hombre. Se habían dejado de crecer espiritualmente. Y entonces, ¿qué sucede en la epístola de 1 Corintios? Pues Pablo viene hablando primeramente de dos cosas en 1 Corintios. Una fue la sexualidad inmoral, que nadie quiere hablar de eso. Y la otra fue que había división. División son sectarismo, sectas en la misma iglesia. O sea, ¿qué quiere decir? Que en estos grupos, ¿cómo que se llaman? ¿Cómo nosotros lo decimos hoy? Sectas religiosas, pero también hay entre la misma iglesia grupos que están aparte, creen en algo y porque no están de acuerdo con el pastor, pues forman otro grupito y siguen congregándose porque todavía pues ellos entonces han recibido una verdad que todavía retienen, pero que hay una confusión. Y entonces, ¿qué sucede? Que Pablo tuvo que venir y decir si el fundamento es Jesucristo. Y en donde tú tienes que fundar o seguir sobre edificando es sobre Jesucristo y en la fe que tú tienes en Jesucristo. Hay dos personas, hay el creyente y el que no cree. Entonces puede haber una persona que es católica, no le ora a la Santa María o no le ora a ningún santo, pero por costumbre y tradición pues sigue yendo a masa, whatever you want to call it, que ellos van, que se va a ir a los domingos, en donde oyen el papá que da una lectura en el latín y ni lo entienden porque no saben el latín. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros venimos aquí a esta palabra en donde nos dice en los versículos 15 al 18 de la séptima trompeta que que se había hecho un mal a la humanidad con los falsos profetas. ¿Qué sucede? Que esto es falsa doctrina y falsa enseñanza. Y entonces Pablo vino diciendo, no soy yo la roca. ¿Sabe? Pedro no fue la roca, perdón. Pablo viene diciendo que sobre Jesucristo es que se ha edificado la iglesia. Y entonces, ¿por qué tener tantas divisiones? Eso es un pecado. Bueno, a mí me... Nos hemos desviado un poco del tema. No, pero porque estamos en el tema de la... ¿Sabes? Bueno, lo que estamos en el tema, no nos creo que hemos desviado. Dice porque
Dios quiso que esta tierra fuera una rica fuente de bendición para la humanidad, pero Satanás, el anticristo y miles de sus falsos profetas han llegado al hombre a rebelarse contra Dios. A eso fue que vinimos. ¿Cómo una persona se rebela contra Dios? ¿Cómo se rebelaría contra Dios? Se puede alejar a Dios pensando y creyendo en falsa doctrina y falsa enseñanza. Correcto. Puede estar en pecado. Y entonces pues me recordé de 1 Corintios que ese era el problema que había en esa iglesia, que había división entre los hermanos. Y eso no es de Dios. O sea, esas cosas, los pleitos y las contiendas entre los hermanos no son de Dios, causa problemas en el pueblo de Dios. Y también aparte de eso, pues en la tierra, aquí en la humanidad pues ha sufrido mucho porque se ha alejado de Dios, porque no ha querido aceptar la verdad de Dios, su verdad en cuanto a al testimonio de Él. Y entonces, no, eso es algo que yo voy a decir porque tú sigues. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que nosotros no pensamos que eso puede causar un pecado y puede causar sufrimiento. Y sufrimiento en el sentido de que no estamos reconciliados con el Señor verdaderamente. Si, por ejemplo, nosotros como matrimonio no siempre miramos de acuerdo en todo, ¿correcto? Ok. Es un ejemplo. Déjame poner la corriente aquí que no estaba. Está bien. Es un ejemplo. Por ejemplo, si dos cabezas son mejores que una, ¿verdad? Porque mira, a mí se me puede olvidar las llaves, pero tú me los puedes recordar. Okay, ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? Yo quería llegar a otro. Pero si nosotros estamos ligados como un yugo desigual, o sea, por ejemplo, si yo tengo como mi fundamento Jesucristo, y tú puedes tener un fundamento como Jesucristo, pero sobre ese fundamento tú tienes el trabajar en madera más importante y coge más tiempo en eso. Un ejemplo bien loco ahí, ¿verdad? Un ejemplo. Que tú coges mucho tiempo para una cosa y no le das tiempo al Señor y los domingos pues casi nunca te congregas o lo que sea. Pues entonces, y si esta verdad que te dice que te congregue y que no lo hagas como muchos lo tienen como de costumbre, pues tú puedes estar en pecado. Yo lo voy a ver en otra línea. Eso está bueno lo que dijiste, yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. Pero yo lo voy a ver de otro lado. Yo no lo veo como un pecado, que todas las personas estén reunidas y no se conozcan. Eso es falta de estímulo entre la persona y de liderazgo que no hace que haya dentro de una congregación de 90 personas en un tiempo de refrigerio para que todo el mundo se pueda conocer. Porque la verdad, yo he conocido personas que tienen 15 y 20 años en el mismo sitio y no se conocen. ¿Tú conoces a fulano? Tú estás hablando de confraternización. Estoy hablando de personas que están dentro de la iglesia por 20 años y le he preguntado, ¿tú has tenido relaciones con fulano de tal? ¿Tú lo conoces? ¿Tú sabes lo que él hace? Y no se conocen. O sea, se saludan. Okay. Espérate, ¿tú quieres interrumpirme o quieres seguir? Well, I want to ask, what does that have to do with what we just Bueno, read? pues estoy hablando de lo mismo que tú te hablaste, pero estoy poniéndolo en otro sentido totalmente diferente. Por eso quizás no lo entiendes. Ok. Entonces, personas que tienen 15 y 20 años dentro de la misma congregación y no se conocen, porque le he preguntado, ¿tú te has relacionado con fulano de tal? ¿Tú sabes lo que él hace? ¿Tú sabes que fulano hace esto? Oh, no, yo no sabía. Wow, ustedes tienen 20 años en la misma iglesia y no se conocen. Ok, anyway. Ese es el punto. El otro punto es que quizá no hay manifestaciones del Espíritu Santo porque no están en un acorde. Hablando musicalmente, la palabra de Dios dice que en los 120 que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo porque todos estaban en un mismo sentir, en un mismo acorde, parece que todos se conocían. Ok, entonces parece que el Espíritu Santo no se está moviendo como debería de moverse en los últimos días, porque no hay esa relación entre sí, entre los hermanos, no están en un mismo acorde. Y no hay fe. Y no solamente eso, yo he visto que personas salen de la iglesia y se reúnen 2 o 3. ¿Tú viste lo que dijo el pastor? Que disparate fue lo que dijo otro por aquí. Yo me pongo a pensar, y lo he oído con mis propios ojos, hermanos que se conocen, que quizás me está oyendo y sabe que le estoy diciendo que es una gran verdad, porque lo he estado ahí presente cuando dicen, tú sabes el disparate que dijo esto por aquí por allá. Digo, y están ahí mismo. Bueno, espérate un momentito.
Espérate un momento. No voy a mencionar nombres, pero yo he oído eso. Yo creo que we're going really off topic here. No, yo estoy en el mismo topic, yo estoy respeto el tuyo, estoy hablando estoy hablando del porqué de lo que dice aquí. Pero Ok, quizás tú no básicamente, cuando dice que the seven angels sounded and there were loud voices in heaven I wasn't talking about that. Yo no estoy hablando hold de on eso. a minute, saying the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and his Christ and shall reign forever and ever. No estoy hablando de eso, es algo del futuro. Hold on a second. And the 24 elders who sat before God on their thrones fell on their faces and worshipped God, saying, we give you thanks, O Lord God Almighty, the one who is and who was and who is to come. And that's futuristically. Because you have taken your great power and reigned. The nations were angry. Now we're getting into the topic of where we were talking about. The nations were angry and your wrath has come. And the time of the dead that they should be judged. That's in the white throne after the 1,000 years of millennial reign. And that you should reward your servants, the prophets and the saints. He's going to reward the prophets and the saints because they were overcomers. And those who fear your name, small and great, because in heaven there's not one that is greater than the other. So he's giving the prophets, the saints, and those who fear his name, small and great, a reward. And then contrast to that, and should destroy those who destroy the earth. He's going to destroy those who destroy the earth. Then the temple of God was opened in heaven, and the ark of his covenant was seen in his temple. And there were lightnings, noises, thunderings, an earthquake, and great hail. So now when we look again at the commentary of verses 15 through 18, it says, God meant this earth to be a rich source of blessing to mankind. That's where my husband comes in with what he's talking about. See, because the earth was supposed to be a rich source of blessing to who? To mankind. But what happened? Satan, the Antichrist, and thousands of their false prophets have led mankind to rebel against God. How? We're talking about very few things that are very minor, but that can lead to what? That leads and causes this earth to be a place of great suffering instead of a great blessing. Eso que me refiero. Because if we were to come together, like my husband is trying to say, and you have 90 people in a church, in unity there is power. How do I know this? Because like my husband was saying, when the 120 got together, that they were waiting because the Lord said, after 10 days, come together at this place and do this. What happened there? There was 120 people together in one accord, in one mindset, in one thought. And then what happened? There was power. Something powerful happened there. What happened? There was tongues that they were baptized with the Holy Spirit. They were filled with the Holy Spirit. And then they talked in what? Tongues. What kind of tongues did they talk in? Well, for example, if my husband was from Arabia and he was outside of that building at that moment in time, when I was baptized with the Holy Spirit on that day, I came out talking Arabic. And my husband could understand me. Because you see, that was a metropolitan area where they were at. People from different countries and different nations and different tribes and different tongues, different peoples were all there. And then they were saying to themselves, what is this? How can he know my language? But that was because they were baptized with the Holy Spirit. And the evidence of that physically was the speaking of tongues. And specifically, it was a dialect. Idioma conocido porque decían, yo lo estoy oyendo hablando en mi propio idioma, todas las naciones que estaban how did this happen? Well, they came into one accord. And they got to know each other. In that little bit of time, there was something that unified them. That made them one with the Spirit. And it was that they knew that they had to be there to wait upon what? The counselor. They knew that they were waiting for that.
Tú viste que te dije que esta séptima trompeta no tenía mucho comentario. Por eso es que tenemos que hablar de la manera que estamos hablando. Porque de verdad no tiene mucho comentario. Ahora, yo me voy a otro sitio. En el mismo sitio, donde dice falsos profetas. El problema es que si el evangelio está diluido, trae problemas. Entonces, por eso la gente lo cuenta muy juntos. Porque antes había muchos ignorantes dentro de la iglesia. That's why division within brothers and sisters is a sin. It's not, Okay. It doesn't help. Porque antes había muchos ignorantes dentro de la iglesia, como todavía lo hay. Personas que no tienen tiempo de leer la Biblia, tienen una Biblia tremenda, la tienen en el carro y llegan a la iglesia y llevan la Biblia. Y quizás lo que tal, pum, pum, la abren la Biblia, el pastor leyó aquí, vuelve a la sierra, la guarda, no se va a averiguar qué fue lo que pasó. Entonces, está diluido el mensaje. ¿Qué pasa? Que muchas personas que son estudiantes de la palabra de Dios ya no caben en esos lugares. Porque se encuentran que está completamente diluido. Entonces eso es lo que trae división. Que hay personas que son castas de entendimiento, leen, entienden la palabra, y por eso cuando se reúnen dicen, tú oíste el disparate que dijo fulano de tal, el pastor fulano de tal, pero son personas que están estudiando. Y a eso que me refiero. Murmuran y se quejan. Es porque los falsos profetas que se metieron aquí, que son montones de falsos profetas en el comentario, dice, por eso falsos profetas han llevado al hombre a rebelarse contra Dios. Cuando se rebelan contra Dios es porque están criticando unos con otros. Y no le hacen caso a la palabra de Dios. Están murmurando también. Esto ha provocado que la tierra sea un lugar de gran sufrimiento, que es lo que pasa hoy dentro de la iglesia. Claro que hay sufrimiento, porque entonces tú sabes que tú te vas a reunir, pero tú no estás oyendo lo que te... Muchas personas que nos han dicho a nosotros, montones de personas, ¿por qué en mi iglesia no se habla de profecía? ¿Por qué yo no sé esto? ¿Por qué yo tengo tanto tiempo yendo a la iglesia y no sabía esto? Pero ¿y por qué, hermano querido? Habla la Biblia y estúdiela. No espere que el pastor se lo enseñe. Ese es su deber también. Y no solamente eso, sino que en este momento se está sonando la séptima trompeta y ellos están ya en tribulación desde hace tiempo. Correcto. Y entonces, la destrucción de esta tierra en este tiempo es resultado del hombre haberse rebelado contra Dios. Correcto, y la falsa profecía. ¿Ok? Y la falsa profecía. Ahora, le quiero traer algo aquí escrito de este libro, Daniel y el Apocalipsis de Sunshine Bell. La séptima trompeta y el tercer ay. Esta es la séptima trompeta y el tercer ay. ¿Ok? Nos llevan hasta el fin de la tribulación y al principio del reinado milenario de Cristo. Jerusalén se libera y él, quien solo es digno, recibe el reino. Por eso es que dice, and nations were angry and your wrath has come. Al sonar la séptima trompeta no se produce ningún suceso inmediato, ni se anuncia juicio inminente. Más bien, con el toque de la trompeta se presenta una escena en el cielo. O sea, es una introducción a la primera copa. Y una de las afirmaciones más grandiosas de la Biblia acerca de Cristo, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Todo el cielo adora y se regocija. Atestiguaron la oposición horrible de los hombres hacia Dios y se regocijan al verlo terminar. Las naciones se amotinaron. Salmo 2, versículo, Salmo 2, capítulo 2 de Salmo. Y Salmo 46, versículo 6, habla de esto. La ira de Dios se derramó y se termina en el Armagedón. Los santos recibieron su recompensa y al fin triunfa la justicia. El versículo 18 cubre todo el milenio y los lleva hasta el juicio del gran trono blanco, cuando él dice, and the time of the dead that they should be judged. Y entonces viene y dice que el gran trono blanco, que está en el capítulo 20 de Apocalipsis, lo habla el versículo 18 del capítulo 11 de Revelaciones en la séptima trompeta. Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Eso es lo que dice en el versículo 17.
Si ustedes estudian el contexto entre este capítulo y el capítulo 12, notarán que el versículo 19 pertenece o corresponde al capítulo 12. Por eso que yo decía, pero esto es completamente diferente a lo que está sucediendo anteriormente en los versículos 15 al 18, porque aquí todo el mundo está dándole alabanzas a Dios por su grandeza y cómo Él ha venido a coger reinado. Y entonces de momento así, en el versículo 19, vemos algo que sucede en el cielo, que el templo de Dios, las puertas se abren y uno ve the Ark of the Covenant. ¿Cómo es que se dice eso en español? El arca. El arca. El pacto. El pacto. Entonces, uno oye sonidos, ve relámpagos, ve y oye truenos. Y hay un terremoto, un terremoto y mucho granizo. Y entonces yo digo, pero wow, eso está un poquito diferente a lo que hemos leído en los versículos 15 y 18, pero es que el 19 da introducción a lo que está sucediendo en el capítulo 12, que lo vamos a estar tocando pronto. Y entonces el arca del pacto mencionado en este capítulo del Antiguo Testamento era valioso para el pueblo de Israel. En el capítulo 37 de Éxodo hay un relato más completo del significado de este arca. Fue el mismo arca que David no supo cómo llevarlo por la primera vez bien. Correcto. Y hasta los que lo tocaron murieron. Y entonces sí, David danzó en el espíritu, es verdad, de gozo. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando él vino a hacerlo como Dios lo había mandado a hacer, de verdad, como lo hizo a pie de la letra, este arca que él llevó, pues entonces allí ese llenó de este regocijo, como estos ángeles que están llenos de regocijo y diciendo, thank you Lord, God Almighty, who is and who was and is to come. Y entonces pues, allí David danzó. ¿Ve por qué? ¿Pero por qué? Porque había completado algo al pie de la letra, como Dios le había dicho que hiciera. Él fue obediente. Y al ser obediente, él se regocijó. ¿Me entienden? Y entonces dice, algunos comentaristas opinan que lo que Juan ve ahora en el cielo es un templo de Dios y el arca de su pacto no parece ser el mismo que estuvo con Israel durante la travesía del desierto, porque ni aún existió en los tiempos de Cristo. Más bien Juan vio un templo con el santuario en su interior, no afuera, sino adentro. ¿Adentro de qué? De la gloria de Dios. Nosotros vamos a estar allí en esa presencia. Eso va a ser, olvídate. Tú sabes que hay un paquetón de referencias como este tema está corto, prácticamente la séptima trompeta la acabamos. No me gustaría entrar aquí a la historia de Israel y profecía sobre el futuro. Pero si quieres ver de los dos testigos, aunque ya lo hicimos todo completo, que no se le dio nada de esto, pero mira, oye, vete a Daniel 2:44, hablando como referencia del séptimo ángel que tocó la trompeta. Vamos a Daniel 2:44. Pero, ¿y en dónde está? Ok. Mira lo que dice Daniel. ¿En dónde? Daniel 2:44. Daniel 2. Ok, para que entendamos lo que estamos diciendo, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. Ahora mira lo que dice Daniel 2:44. 2:44. Ok, so... Mira lo que quiere. Ok, 2:44. Daniel chapter 2:44 is a reference to what? Voy a repetirlo otra vez. You don't have to say the whole verse. Es una del versículo 15, de cuando el ángel tocó la séptima trompeta. Okay. Lo acabé de leer ahora mismo. So, verse 15 of chapter 11 of Revelations, there is a reference to Daniel chapter 2, verse 44. And in the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Esto es una profecía que está en Daniel capítulo 2, 44, que tiene una relación con la séptima trompeta. Y lo que pasa en la séptima trompeta es que él coge el reino, ¿entiendes? Pero que también es
es una acción profética del capítulo 19 de Apocalipsis. Sí, porque ahí es donde el milenio empieza. Ahí es cuando empieza el milenio. Ahora, mira otra referencia. Vete al 7, 14 hasta 27. El mismo Daniel. 7, del 14 al 27. Porque no tenemos muchas cosas que hacer, mejor leerlo. No, there is more. 14, ¿qué? Digo que no hay mucho que decir de lo que leímos. Vamos a buscar todas las referencias que hay. En Daniel 7, del 14 al 27. Where do you see that as a reference in this Bible? Bueno, si tú ves el capítulo 15 en tu referencia, tú estás viendo aquí los números que trae arriba. Mira los números que trae aquí. 12, 13, 14, 15. Es Daniel 2:44 y solamente los versículos 14, 18 y 27 del capítulo 7. Ahora habla el capítulo 7. So I'm just going to read 14, 18 and 27. Mira, entonces esa Biblia entonces no está de acuerdo con la mía. Yeah, it says el 7, and then there's a comma. You see how there's a comma there between 14 and 27? It only means 14 14 y 27. Yeah. Now in mine, it says 14, 18, and 27. So chapter 7, verses 14, 18, and 27. Then to him was given dominion and glory and a kingdom that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom the one which shall not be destroyed. But the saints of the Most High shall receive the kingdom. That's when he's talking about the prophets and the saints and the small and the big. But the saints of the Most High shall receive the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Estas son profecías también. Like everlasting. Estas son profecías del futuro que están en Daniel capítulo 7. And then verse 27 it says, then the kingdom and dominion and the greatness of the kingdoms under the whole heaven shall be given to the people. The saints of the Most High, his kingdom is an everlasting kingdom. It's en el milenio. Sí, estudiar la palabra de Dios es una belleza. Y da pena que de verdad no se esté predicando así libre. Sin necesidad, tú sabes, que se esté diciendo la verdad, que se esté dando una alerta al pueblo de Dios en el tiempo que estamos viviendo. Hablar del futuro, porque el futuro está aquí en la Biblia, el futuro está aquí, el futuro que no estamos viendo todavía, pero sí estamos en las condiciones de las iglesias. Y el que quiere estudiar las condiciones de la iglesia es magnífico estudio. Here, read this about the seventh. Déjame leer este otro versículo. Aguanta, yo no he leído el versículo. Ok, el 18 dice, estoy en Daniel 7, voy a leer el 18, el 27, el verso 14, 18 y 27. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas. Le servirán, su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Ese es Jesucristo reinando y está viendo el dominio de toda la persona y lo que están haciendo las personas para él. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Esto parece que me gusta ver a Barnaby cuando habla de eso, porque la recomisión de Jesucristo, la vida es eterna y la vamos a pasar eternamente aquí en la tierra, porque cuando yo hago un cielo nuevo y una tierra nueva, según los eruditos y personas que les gusta estudiar mucho la palabra, es como que él renova su creación, esta es su creación. No es como que él renueva, él hace una renovación. Y que el reino y el dominio de majestad y los reinos debajo del cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los mínimos y todos los dominios le servirán y obedecerán. Sí, porque él viene a establecer su reino, que es perfecto, sobre todos estos otros reinos que son imperfectos. Me mandó para atrás para Apocalipsis 10, versículo 7. Let's read that though. Okay, where are you? En la misma referencia de Did you read 27, verse 27? I yeah. just want to kind of like move it along here. Okay. So, you have like 4 pages here. Léela tú esa.
Alright, so it says, y cuando el séptimo ángel tocó, yo voy a leer parte, Si no está bien, léelo, léelo. porque es mucho, Bueno, porque esto está hablando de la séptima trompeta. Entonces, este es el libro de una interpretación del Apocalipsis por Diego si empezó a Fernández la 1, tiene Suárez. 20 minutos, lo puede leer completo. Bueno, Empezamos a la 1, so, que lo puede leer completo, son 4 ok. paginitas. Y cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, como dice en Revelaciones capítulo 11, versículos 15 al 18, dice el apóstol que se oyeron grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque has tomado tu grande poder y has entrado en posesión de tu reino. Correcto. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida al tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos, los profetas de los santos, y a los que temen tu nombre, para que destruya a los que te destruyen la tierra. Los acontecimientos que ocurren cuando suena la séptima trompeta sucederán al mismo tiempo que los que ocurran cuando sea abierto el sexto sello, en capítulo 6. So, están pasando al mismo tiempo. That's what I was saying. That the trumpets are happening at the same time as the seals are happening. Todo pasa al mismo tiempo, lo que pasa es que, ¿te acuerdas que hablamos una vez que es como una... Una repetición. No, que es como un paisaje bien grande, que para tú tomarle la foto al paisaje grande, tienes que sacarlo en sesiones. A panorama. Ajá, porque no puede coger con la Tienes que cámara, ver ese, el panorama. la vista tuya sí puede coger, pero la cámara no puede coger lo que la vista tuya alcanza a mirar. Porque So- la vista de nosotros, mira, alcanza todos estos puntos que tiene la mira. ¿Verdad? Una cámara coge aquí, pero la vista de nosotros coge allá. Entonces, por eso que todo lo que está aconteciendo, porque te notaste, los 144,000 están predicando en la primera Y los reunión. dos testigos Y también. los dos testigos también. Y todo lo que está pasando, el falso profeta, el anticristo, todo eso es de un They're puestazo. all there. Ellos están allí. Exacto, todo el mundo. Lo que pasa es que el anticristo no puede poner la mano a los dos witnesses porque tiene mucho poder. Y los judíos están en el templo Ya. haciendo sacrificios. Todo al mismo tiempo. Todo va Eso está sucediendo all at the same time. At Hay the same una mezcla de sancocho, sí, le estoy todo diciendo. at the same time. Entonces dice, estos dos pasajes nos muestran dos aspectos de la segunda venida de Cristo. El sexto sello nos revela los efectos de la segunda venida de Cristo en relación con los inconversos. Y la séptima trompeta nos muestra los efectos del mismo acontecimiento en relación con los redimidos. Cuando se abre el sexto sello hay voces de espanto en la tierra porque ha llegado el gran día de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando suena la séptima trompeta hay voces de júbilo en el cielo porque ha llegado el gran día en que el Hijo de Dios ha de tomar posesión de su reino en este mundo. De acuerdo con las enseñanzas de capítulo 10, versículo 7 de Revelaciones, los acontecimientos que ocurren al toque de la séptima trompeta nos llevan al final de la presente dispensación. Pero que había que leer el 10. En este pasaje, En el versículo que estaba hablando el 10 de la comentario, por eso que está haciendo ese comentario así. Porque es que se liga uno con otro. but in the days of the sounding of the seventh angel, when he is about to sound, the mystery of God will be finished, as he declared to his servants the prophets. Correcto. So here comes sounding, and the mystery of God is revealed. And then it says, los acontecimientos que ocurren al toque de la séptima trompeta nos llevan al final de la presente dispensación. En este pasaje vemos el cumplimiento de lo que en Mateo 24:3 se llama el fin del mundo, y que la versión moderna traduce con más propiedad la consumación del siglo. Dice Juan que cuando el séptimo ángel tocó la trompeta se oyeron grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Dios y reinará para siempre jamás. Estos son ángeles que están diciendo esto. En contenido de este pasaje constituye el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 2, versículo 34, versículo 35 y 44, donde dice:
En los días de estos reyes, los 10 reyes que veremos en el capítulo 17, que se levantaron y le dieron poder al anticristo, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Y allí nosotros vemos la gran ramera cuando se destruye. Y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Y además de este pasaje, las palabras de Apocalipsis 11:15 constituyen el cumplimiento del Salmo 72 de una gran parte del libro de Isaías. Ok, listen carefully. Aquí en el versículo 15 que leímos hoy, se constituye el cumplimiento de profecías que hemos leído en la Biblia. Correcto. En el Viejo Testamento, como Sí. por ejemplo Salmo 72, 7:2, de una gran parte también del libro de Isaías. Olvídate, Sí. de una gran parte del libro de Isaías. Eso cubre mucho, ese versículo de 15, eso cubre, tiene hasta 2000, casi 3000 años en separación en ese versículo. Por eso que hay que estudiar, estudiando se da También se cumple lo que se dice en Jeremías capítulo 23, versículo 5. cuenta. Y todo para el futuro. Y también lo que hemos leído hoy de Daniel capítulo 7, versículos 26 y 27. Y también de Mateo capítulo 6, versículo 10. Muchos no creen que Mateo no tiene nada de futurístico. Mateo está lleno de Ay, cosas. Dios mío. Mira, se cumple una de las profecías de Mateo capítulo Pero, 6, déjame hacerte versículo una 10. pregunta. ¿Quién tiene la culpa de que la persona hoy no entienda la palabra? Que no sepan, ni que de que sepan. ¿A quién le vamos a echar la que culpa? se habla del rapto, del milenio, de la segunda venida en Mateo. Mira. Y también les voy a decir que en Corintios, en primera y segunda de Corintios, habla del rapto, habla de la crucifixión y la ascensión y la resurrección de Cristo, pero también habla del rapto, también habla del milenio, también habla de esas cosas. Espérate, no se le puede echar la culpa a nadie, voy a decir la verdad. ¿Quién tiene la culpa? No se le puede echar la culpa a nadie. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que ser como los hermanos de Cesarea. Si a usted le están enseñando algo en la iglesia, usted el deber suyo es ir a su casa, coger la Biblia, a ver si lo que le están diciendo es verdad. Y eso le va llevando a usted a un camino diferente. Usted va aprendiendo cosas que no se están enseñando. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros, los que estamos en la iglesia sentados en los bancos, somos los culpables, no es el pastor, porque el pastor también es un ciego guía de otro ciego. Nosotros le diríamos como de sugerencia, simplemente. ¿Correcto? Usted no tiene que hacer una sugerencia, porque nosotros, que algunos allá afuera que nos han nombrado hasta apóstol y profeta, y nosotros no nos llamamos eso. Y nos han dicho que nosotros creemos que somos mejores porque pues estamos leyendo la Biblia, pero no. Nosotros nos tenemos que tener el oído bien atento a lo que se está predicando en nuestra congregación. En donde Nosotros lo que hacemos es que vamos. amamos al Señor y al amar al Señor y su palabra nos da con, ¿verdad? Nos da con No, aprender. what I was going to say is that not only that, pero nosotros nos llevamos un cuaderno y nos llevamos la Biblia, no el teléfono, la Biblia. Y estamos siempre escribiendo los versículos y el tema, el título de la predicación y de algunas cosas que llama la atención. oímos, que nos llama la atención, entonces lo escribimos y lo escudriñamos en nuestro hogar. O sea, es simplemente algo que nosotros hacemos. No, bueno. no lo tienen que hacer, yo digo, pero es puedes importante, ayudar mucho. es importante. Porque tú sales de la iglesia y le preguntas al hermano, ¿de qué predicó el pastor? Ay, Y yo se no sé, olvidan. yo no sé qué fue lo que dijo allá. Pues mira, aquí la en mayoría el de la gente. versículo 15 de Apocalipsis 11 también se cumple profecías o las cosas que se han dicho como en Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33 y Hechos capítulo 15, versículo 16 y de otros muchos pasajes de la Escritura. En Mateo 4, otra vez, Mateo, capítulo 4, versículos 8 y 9, dice que el diablo le ofreció a Jesucristo todos los reinos del mundo y su gloria. ¿Se recuerdan eso? Cuando Jesús estuvo en ayuno por 40 días y 40 noches, ¿qué fue lo que el diablo hizo?
al él terminar su separación, ¿verdad? De todas las cosas en ayuno. ¿Por qué el diablo le ofreció a Jesucristo? ¿Qué fue lo que el diablo le ofreció? ¿Pero por qué se lo ofreció? ¿Por qué? Se le ofreció todos los reinos del mundo y su gloria. ¿Por qué? A cambio que le adorase. No, pero tiene que haber un porqué. Él tenía esa autoridad de darle a él, de ofrecerle los reinos. Porque él es el príncipe de este mundo. Que el hombre perdió el título de propiedad de la tierra, porque Dios le dijo, tú eres dueño de la tierra. Por ese Ponen los nombres a los animales y todo por acá. Hay uno que se cree que es dueño de esta tierra. Se cree que es el dueño. Que se cree que es el dueño. ¿Tú nunca has tenido algo? Oye, eso nos pasó a nosotros. Pero es el príncipe. Teníamos una casa, la queríamos rentar y la persona se quedó con la llave de la casa y iba a ir a limpiar y nunca nos dio la llave para atrás para hacer los trámites correctamente, con papeles y todo. Y me cogió brega para coger esa llave para atrás. Pero es que la persona como que se adueñó de la casa sin haber todavía pagado todo lo que tenía que pagar. Y entonces ya estaba llevando a gente para que viera el lugar y entonces yo decía, espérate un momento, no, eso era solamente para que tú pudieras limpiar, para ayudar, le estábamos ayudando y entonces le íbamos a dar un descuento en la renta para limpiar la casa. Y entonces, y con todo eso se quedó esa persona con esa llave aún después de que le habíamos dicho, vamos a hacer un trámite un poco diferente, como está haciendo insubordinate, because she was being insubordinate, that wasn't her house. You see, but she thought it was her house. I just don't understand that. Well, that's how, ese mismo cosita mala que tiene en la cabeza Satanás, que él se cree que él es dueño de este mundo, de aquí, él es el príncipe de los aires, él es el príncipe de las tinieblas, pero no de este mundo, que lo creó Dios, él no es el dueño. Y entonces nos dice Mateo 4, 8, 9, dice que el diablo se ofreció a Jesucristo todos los reinos del mundo y su gloria a cambio de que le adorase. Eso es lo único que él quería, que lo adorara. Pues eso viene él haciendo también en la tribulación. Jesús rechazó la tentadora oferta porque él sabía que la posesión de los reinos del mundo la había de conquistar a través de la cruz y no cediendo a la tentación del maligno. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos hoy en día, que no entienden el poder de su crucifixión y su resurrección. ¿Qué vino él haciendo allí en ese momento, en la vida, en la historia? Él vino y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Tuvo una guerra, él vino y murió por nuestros pecados. Entonces él derrotó a Satanás allí y sigue el enemigo creyendo. Anyway. Entonces dice, Jesús conquistó en la cruz el derecho de rescatar este mundo de las manos de Satanás. Y la séptima trompeta del Apocalipsis nos muestra el tiempo cuando el Hijo de Dios ha de tomar posesión de este mundo. Algunos no creen que Jesucristo vaya a volver a este mundo para establecer el reino de Dios. Pero nosotros entendemos que las Escrituras enseñan esto con toda claridad. El doctor Mullins, M-U-L-L-I-N-S, dice que los profetas anunciaron, este es el secreto de los profetas y de todo lo que ellos anunciaron. Los profetas anunciaron el advenimiento de un gran libertador. Correcto. Un reinado santo. Correcto. Un reinado de un rey justo. La presencia de Dios entre los hombres. Un mundo transformado bajo el poder del escogido de Dios. Párate un momentito. ¿Te diste cuenta por qué le dijeron a Juan, cómete ese librito y tiene que volver a profetizar y hablar de la gracia? Entonces, es por eso que hay que estudiar. Estudiando uno puede encochar las cosas. Okay. Y entonces este es otro doctor, y el doctor Carroll, C de casa, A doble R de Roberto, O doble L de Lucas, Carroll, dice que si los profetas no hablaron de un reino de Dios en este mundo, entonces no hablaron de nada. Y añade,
Cuando permitimos que nuestra mente divague entre fantasías de reinos invisibles y descanse en cosas puramente espirituales, violamos las leyes más claras del lenguaje. Los profetas hablaron de un reino de Dios en la tierra, el milenio, el reinado del milenio de 1000 años, y predijeron que el Hijo de Dios ha de ser el rey del citado reino. En el Apocalipsis 11:15 vemos el cumplimiento de tales profecías. Dicen algunos comentaristas y traductores que la palabra reinos en el pasaje citado debe traducirse reino y no reinos. Nosotros podemos probar que los que tal afirman están equivocados. Todas las versiones traducen reinos en Mateo 4:8 y reinos está traducido aquí de la misma palabra griega que aparece en Apocalipsis capítulo 11:15. Y además, porque son 3 reinos que vienen y le dan poder a Satanás y se hacen en un gobierno. Y además la palabra reinos está de acuerdo con la profecía de Daniel capítulo 2, versículo 44, que ya se lo leí, y del Apocalipsis 17:12 y el 19:19. El que dijo mi esposo, que es cuando él viene a establecer su reino milenial. Ante las sombrías perspectivas que presenta el panorama mundial, el panorama mundial, como estaba hablando mi esposo, que la cámara una la ve así, pero nosotros vemos de aquí para allá. Sí, nosotros tenemos que ver como una panorama. Correcto. Ok, pues dice, ante las sombrías perspectivas que presenta el panorama mundial, vemos con frecuencia que algunos estatistas se mueren del corazón y otros se quitan la vida. Los estadísticos. ¿Hasta cuánto tendrá que soportar el mundo este estado de cosas? Hasta que suene la 7ª trompeta del Apocalipsis, pues el versículo 18 nos dice que el Señor ha de juzgar en su venida a los que destruyen la tierra. En la pasada guerra mundial, miles de aldeas, villas y ciudades fueron reducidas a escombros por las granadas de artillería y las bombas arrojadas por la aviación. Y en estos días estamos contemplando cómo las naciones se preparan afanosamente para la guerra y la destrucción, con bombas de químicos, con bombas de nucleares, con bombas biológicas. La revista Bohemia dijo que en el número correspondiente al 1 de febrero de 1953, lo siguiente: una bomba de hidrógeno envuelta en cobalto podría producir una nube radioactiva equivalente a 5 millones de radio. El pesado polvo de cobalto podría asentarse sobre miles de kilómetros de territorio, sembrando la muerte. Si se colocasen varias bombas de cobalto simultáneamente en una línea de norte al sur, y se explotan simultáneamente, podría aniquilarse toda la vida de un hemisferio. Los hombres inconversos están dominados por el que en Efesios 2:2 se le llama el príncipe de la potestad del aire, Satanás, y este dominio diabólico se ve en la avaricia, la intriga, la falsedad, el orgullo, la soberbia, el odio. Esto está bueno, papi, mira, te lo voy a repetir. Los hombres inconversos están dominados por el que en Efesios 2:2 se le llama el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Y este dominio diabólico se ve en la avaricia, la intriga, la falsedad, el orgullo, la soberbia, el odio y la ira que domina a los hombres. Dios ha creado este mundo para que fuese un paraíso, pero el hombre lo ha convertido en un infierno. Eso es lo que te acabo de decir ahorita. Por eso es que al principio nosotros estábamos hablando de divisiones entre los hermanos en la iglesia, que no se y algunos no se conocen y están allí por años. ¿A reunirte para qué? Y entonces el orgullo, ¿de qué te vale?
Y entonces la soberbia, ¿de qué te vale? La avaricia, ¿de qué te vale? El odio, ¿de qué te vale? Y entonces dice, el Creador ha dotado al hombre de una inteligencia asombrosa. Y eso que ni usamos el 20%. Pero los hijos de Adán, en lugar de emplear la inteligencia para el bien, la emplearon para el mal. La emplean en la invención de medios para arrasar la tierra, destruir las ciudades y matar a sus semejantes. ¿Por qué? Porque Dios creó este mundo de una cierta forma, con aves, con animales, con tierra, Él no, en ese panorama de los 7 días de creación, Él no hizo buildings, aviones, carros. Lo hubiera podido haber hecho. Así como está polure el mundo, el pollution, así está polure la Biblia. Entonces el hombre víctima del orgullo y la soberbia, se niega a obedecer a Dios y no se da cuenta de que está actuando como un pobre, miserable esclavo, desnudo, como una de las iglesias, que creía que estaba tan rica, que tenía de todo, que no necesitaba a Dios. La Odisea, y entonces, ¿qué le viene diciendo él a esa iglesia? Y tú ni sabes, tú estás allí bien linda y tú ni sabes que estás podrida, que estás desnuda, que no sabes nada, de mí, vestidura blanca, que eres pobre, que eres miserable y esclavo de Satán, el destructor. Pero ya se acerca el día de la segunda venida de Cristo, el día de la redención de la tierra, el día de la libertad del hombre, el día del juicio para los que ahora destruyen y matan. Nota, las palabras del verso 15 que dicen, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor, deben leerse de acuerdo con el sentido del pasaje de la siguiente forma. Los reinos del mundo se han convertido en el reino de nuestro Señor. Y las palabras del versículo 17 que dicen, has tomado tu grande potencia y has reinado, deben leerse de la forma siguiente, has tomado tu grande potencia y has entrado en posesión de tu reino. Tremendo libro ese. So, this is, yeah. Muy bueno, muy bueno. Lo mejor que hay, de todos los libros que yo tengo de revelaciones, que tú lo sabes, tenemos como 30, 40 tomos de... Pero tú sabes que nosotros tenemos que hablar de una visión del librito y los 2 testigos todavía. Que era lo que yo te había dicho. Pero... Que todo esto aquí, Rafa, all this is about that. Pero eso te había dicho que había que haber leído los 2 testigos, pero... Nosotros vamos a hacer un especial el sábado, durante el día. Y vamos a venir hablando de los 2 testigos, del capítulo 10, versículo 1, y del versículo 14 del capítulo 11. Y les vamos a traer un poco más de esta visión del librito y de los 2 testigos, porque esto está demasiado, está mucho. Muchísimo. Si tú notas, mira todo. Hay mucho que se está hablando. Mucho que leer aquí de Mateo, mira aquí de eso de Reyes, Apocalipsis 7, mira aquí están 244,000 ligados junto con ellos, con los 2 testigos. Y así que tú te das cuenta que todo está pasando al mismo tiempo. Ajá. Si uno separa, pero una vez te dije, si cogemos los versículos y los separamos uno del otro, no nos vamos a dar cuenta del escenario que está sucediendo. Por la medida yo sabía que tú ibas a llegar al punto. Tú vas a llegar al punto donde te das cuenta que todo eso... Take it. Te ibas a dar cuenta de todo eso, de que todo esto va unido. Pero yo te voy a poner esto aquí porque esto está hablando del capítulo 12. Aunque tengamos que hacer el special. Desde que terminemos con Apocalipsis voy a mandar esto a revisar. Ya me dieron el email de cuánto va a costar para revisarlo. So, listen guys, this is what's happening here. It's a lot of stuff going on. I would suggest that at this point, if you're too confused, that you just go back to chapter 1 of Revelations. And first and foremost, just start reading. But not fast. Take your time. Yeah. You know, and just read. And little things that come to your mind, questions that you have, doubts that you might have, you know, una indagación, algo que te preocupa, algo que no está muy claro.
yo les sugería que empiecen a leer de nuevo. A este punto, si están muy confundidos, porque ya me han dicho muchas personas, estoy confundida, no sé en dónde estoy. Es correcto, porque mira, ya hablando Regresen de al eso. capítulo 1 del Apocalipsis, Ay, cógense un notebook y escribe preguntas, escribe dudas. Hablando de eso, Y mira. no se lo dé al vecino. Esas preguntas y esas dudas y esas Oye, hablando de eso, te voy a decir que en 20 años siempre encuentro algo nuevo que no está claro en la vida de uno. Sí, porque como... Siempre. ¿Sabes por qué? Porque esto es un periódico para el futuro. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis es un periódico que tú estás leyendo en advance de las cosas que van a pasar en el futuro. Entonces, al ver las cosas que se van cumpliendo, entonces que tú puedes relacionar lo que estás leyendo. Oh, claro, esto dice esto porque mira lo que está pasando ahora. Eso es una fuente. Es un periódico. Pero recuérdense que el contexto de la Biblia es una. Y se puede aplicar de muchas maneras. Pero aquí, lo que estamos hablando es algo futurístico, es algo profético. No hay, ¿cómo es decirte? No hay muchas maneras de uno tratar de cambiar este evento que está sucediendo en la tribulación. Tú no la puedes cambiar. Algo que se puede decir. Yo les quiero dar, primeramente les quiero dar gracias a todo el mundo que ha estado en sintonía. Hoy en el programa de Nitty Gritty True Talk les doy las gracias a todos aquellos que están en oración y le pedimos que sigan orando por este ministerio, que es el mismo llamado que tenemos todos, y les doy las gracias por su apoyo y sus oraciones. Si usted quiere aprender mucho en el libro de Apocalipsis, dedíquese a aprenderse las 7 condiciones de la iglesia. Pero busque referencias, trate de buscar todas las referencias que pueda encontrar para que se dé cuenta en el tiempo que estamos viviendo, que estamos todavía en el tiempo de las condiciones, y póngale en mente a la Odisea, que es la iglesia en la que estamos hoy en día, la iglesia de la Odisea. Evangelista Juan Flores Rivera, Dios te bendiga. Doctora Dorly Esquilín, mi maestra de MISPA, God bless you, I love you. Gaetano Calvanico, Dios te bendiga, Dios los guarde, Dios le concede todas sus peticiones para este día de hoy y que los colme de bendiciones para siempre. Que haya sido de exhortación, de bendición y de conforte la palabra que hemos traído hoy, al saber que Dios quiere que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, porque hay estas cosas que van a suceder y que nosotros pues tenemos esta oportunidad hoy de poder hacer esto, porque su venida se acerca. Shalom, God bless you. No. Shalom. Rafael Leonardo Chávez.